Misa, le bajamos un poquito acá al fondito, un toquecito nomás. Muy bien. Comenzamos. Este mes de julio tercer capítulo, el domingo pasado estuvimos viendo una segunda escena entre Elías y la viuda de Sarepta. En el capítulo 2 habíamos visto cómo el Señor usó a Elías para multiplicar el alimento en esa casa, multiplicó la harina y el aceite de esa viuda de tal manera que la comida no faltó. Pero en la semana pasada descubrimos una segunda historia entre la viuda y Elías, que fue que luego de que Elías llega a esa casa y empieza a hospedarse, durante ese tiempo el pequeño de la casa se enfermó y terminó muriendo. Ese fue el punto de tensión de esa historia o del capítulo anterior. Y ahí Elías nos dejó una primera actitud. Porque cuando el pequeño muere, lo primero que hizo con esa situación o frente a esa situación fue pedirle el hijo a su mamá y llevarlo hasta su habitación. Luego de que el pequeño falleció, Elías le pidió a su madre, su hijo, y se lo llevó a su habitación, lo cual simbolizaba un espacio de intimidad y de privacidad con Dios. De alguna manera lo que Elías estaba haciendo era llevarlo a ese espacio donde oraba, donde buscaba de Dios, porque entendía que en ese lugar era el único donde iba a poder encontrar respuesta, porque el niño ya esperanza humana no había y el único que podía obrar era Dios. Esto nos enseñaba un primer principio, y es que las situaciones graves, mis hermanos, se enfrentan primero con Dios. Muchas veces pueden haber problemas, hay situaciones difíciles, perfecto, pero antes de buscar ayuda natural, antes de buscar ayuda en la tierra, lo primero que tenemos que aprender a través de la vida de Elías es que la ayuda primero se busca del cielo. Amén. Porque llega un momento donde lo natural se acaba, donde el hombre no puede hacer nada, donde hay un diagnóstico terminal, donde la ciencia ya no tiene respuesta. Pero en la vida de Elías o en la historia de la semana pasada aprendíamos que Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Luego de eso, con el niño ya recostado en su cama, el profeta nos muestra una segunda actitud que fue ponerse a orar. Cuando se lleva al niño ahí en su regazo, lo abraza y lo deja en su cama, lo recuesta en su cama, lo segundo que hizo fue ponerse a orar. Elías clamó al Señor para que resucite a ese pequeño. Hasta ese momento, Elías conocía que Dios le proveyó de los cuervos que lo alimentaron ahí al lado del arroyo Querit. Luego el Señor multiplicó la harina y el aceite en la casa de esa viuda. Y eso que ocurrió en la vida de Elías le era suficiente para creer que Dios podía traer a la vida a ese pequeño. Entonces se puso a clamar para que el pequeño vuelva a vivir. Y esto nos dejaba un segundo principio, y es que la fe en Dios debe ser completa. Muchas veces tenemos la tendencia a creer que Dios puede hacer ciertas cosas, pero otras no, ¿no? Como que Dios nos puede bendecir, pero no nos puede sanar. Creemos que Dios puede restaurar nuestra familia, pero que no me puede dar un trabajo nuevo. Pero aquí Elías nos mostraba que el Señor no quiere obrar en una parte de nuestras vidas. El Señor quiere obrar en toda nuestra vida, porque Él puede obrar en todo y para todo. Amén. Y por último, sobre el final reflexionamos en que Elías tuvo que orar bastante por el milagro del pequeño. El texto nos decía que debió recostarse 3 veces sobre el niño para que el milagro suceda.
Y esto nos mostraba que Elías fue una persona persistente que no abandonaba lo que tenía en su corazón. Muchas veces no somos perseverantes nosotros, le oramos al Señor por algo y Dios no contesta, listo, Señor, pasa otra cosa. Pero en el ejemplo de Elías veíamos un hombre que se decidió a orar hasta que el milagro ocurra. Y esto nos enseñaba cuán importante es, mi hermano, caminar en la tierra entendiendo que hay importancia y que es valorable y que es importante orar con perseverancia. Orar, clamar. Eso significa que si queremos ver obrar a Dios, debemos seguir clamando, debemos seguir buscando, como dice la palabra, golpeando hasta que el Señor abra la puerta y nos responda. Amén. Hasta aquí vimos el pequeño resumen de lo que aprendimos la semana pasada y hoy vamos a ver el cuarto capítulo, como les decía, de la serie de nuestro amigo Elías, donde vive una escena realmente de película. Y aquí nos va a volver a mostrar Elías la valentía que él tuvo como persona, como varón de Dios. Y he titulado el mensaje de esta mañana, El único Dios. Y ahora sí, quiero invitarte a que me acompañes. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Estamos, cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y comenzamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Más tarde, yo tengo la versión NTV, pero ustedes usen la que tienen ahí a mano. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor le dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Dejemos un punto por el momento. Contexto. Como hablamos el domingo pasado, la lluvia, el tiempo de sequía que había profetizado Elías a causa del pecado del pueblo de Israel y del rey de ese momento llamado Acab, iba a durar alrededor de 3 años. Y aquí está la confirmación. Porque luego de esos 3 años viene una palabra de parte de Dios a la vida de Elías y le dice, Elías, levántate y anda a avisarle al rey que se termina la sequía. Puede leer los detalles en sus casas, no nos vamos a extender aquí en esa parte, sino que se lo voy a resumir brevemente lo que pasó. Resulta que Elías es llamado por Dios para esto, para anunciar, para que volviera. ¿Se acuerdan que estaba viviendo en la casa de la viuda que quedaba lejos, en otra región, quedaba en el extranjero, por fuera del territorio de Israel? Entonces tenía que retornar a su pueblo, a lo que sería la parte norte de Israel. Y en el medio del camino, cuando está llegando, se encuentra con un hombre llamado Abdías, que él conocía de antes. Y este hombre, Abdías, era un hombre que servía para el rey Acab. Entonces se lo encuentra en el medio del camino y le dice como, ¿qué haces acá? ¿Qué pasó que estás de vuelta acá? ¿Cómo te animás a venir por esto, lo otro? Y empieza a darse un diálogo en el cual Elías le dice a este siervo de Acab, le dice, escúchame, yo vine para hacer algo importante y necesito que llames al rey y le digas que venga a verme. Entonces en ese momento este personaje llamado Abdías tenía miedo porque dice, no te vas a ir y me vas a dejar acá colgado porque cuando venga el rey y no te encuentra me van a cortar la cabeza, por favor quédate acá. Yo me voy a quedar acá, le dijo Elías, vos tráeme al rey que yo tengo algo que decirle al rey. Básicamente ahí parafraseándoselo fue algo así. Cuestión que así fue. Aparece el rey Acab, el atorrante de Acab, porque era un pecador tremendo. Aparece el rey Acab después de 3 años de no verse la cara, porque Elías le profetizó y se fue, y no lo veía por 3 años. Imagínense lo que sería una ciudad, un territorio en 3 años de sequía, mi hermano. La muerte, la escasez, todo lo que produce eso, bueno, pero después de los 3 años se vuelven a ver las caras Elías y el rey Acab. Y miren lo que pasa, verso 17. El rey Acab le dice esto a Elías. Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Encima le echaba la culpa, el cara dura. Y Elías dice, yo no le he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Interesante lo que ocurrió acá.
el cara de piedra del rey Acab le echaba la culpa a Elías de lo que había ocurrido. Y Elías le dice, pará, yo Argentina, no tengo nada que ver con esto. La culpa es tuya, porque vos desobedeciste al Señor, decidiste darle la espalda, decidiste seguir otros dioses e hiciste que todo el pueblo te siga. Y lo que cosechaste es lo que sembraste. Entonces, frótense las manos porque ahora se viene una escena tremenda. Porque Elías lo que hace es convocar a los profetas falsos que tenía este rey y la reina, Jezabel era la esposa de Acab, le dice, convocame a todos los profetas que están en tu reino, que vamos a hacer algo en el monte Carmelo. Le dice, conmigo en el monte Carmelo junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Pero antes de meternos en todo lo que pasó acá, quiero que presten atención a un detalle que vale la pena remarcar. Yo preparé una imagen del monte Carmelo que la encontré en internet, a ver si la tiene ahí. Mica, bueno, esa es una imagen del monte Carmelo. Cuando Elías suelta esta palabra al rey, le dice, llamame a todos los profetas que tengas, que nos vamos a juntar ahí arriba. Y yo me puse a pensar, ¿por qué eligió hacerlo en ese monte? ¿Por qué Elías quería citar a todos los profetas en ese lugar? Me puse a investigar, no hay una respuesta concreta en la palabra, ni tampoco los teólogos se ponen muy de acuerdo, porque cada uno opina una cosa y otra, porque es una apreciación más que nada, no es una verdad absoluta. Pero yo entendí que era por dos motivos que lo estaba eligiendo ese lugar Elías. ¿Por qué lo estaba eligiendo? Primero, porque en ese lugar el rey Acab y los cananeos que adoraban a Baal y a Acera hacían sacrificios ahí arriba. Tenían santuarios preparados para adorar los otros dioses. De alguna manera, como Elías estaba por plantear un desafío de cuál era el Dios verdadero, eligió ese lugar porque de alguna forma era un lugar representativo para mostrar el poder de Dios y mostrar que Dios era el verdadero Dios. Y cuando pensaba en esto, reflexionaba en algo que eso nos habla a nosotros. Porque como cristianos, cada día nosotros somos transformados por Dios. ¿Cuántos son transformados por Dios? Esa es la vida de un cristiano. Todos los días somos un poquito mejor que ayer, pero un poquito más malo que mañana. Esa es la santidad progresiva en la cual caminamos. Pero hay una realidad que hay áreas donde nos cuesta vencer más que en otras. ¿A cuántos les ha pasado? Todas las áreas no son lo mismo. A algunos le cuesta más un área que otra y cada uno tiene ahí su talón de Aquiles porque somos todos diferentes. Y yo entendí a través de esta escena que lo que estaba por suceder nos mostraba algo. Y es que de alguna manera Elías eligió ese lugar para mostrar que Dios iba a manifestar su poder en el mismo lugar donde antes el enemigo había triunfado, donde el enemigo tenía su lugar de adoración, donde el enemigo tenía su punto de exaltación de alguna forma. Y entendía con esto, mis hermanos, que de la misma manera el Señor en este tiempo no quiere que nosotros sigamos venciendo con Él en las áreas que ya vencemos, sino que el Señor quiere que ahora venzamos donde antes no podíamos vencer. Tal vez el enemigo ha ganado ciertos montes en nuestras vidas, pero Dios quiere darnos la victoria también en esos montes. No sé si alguien lo cree. Pero hay algo más, porque lo segundo que nos muestra la lección de este monte es que al estar en un lugar en altura, todos iban a poder ver lo que iba a ocurrir. Y lo mismo va a suceder con nosotros, mis hermanos, si caminamos en la palabra del Señor. Porque las victorias que Dios tiene para nuestras vidas van a ser tan grandes, mi hermano, que se van a ver desde todo lugar y en todo tiempo. No sé si alguien me acompaña con un amén a eso. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Todos tenían que ver lo que estaba por ocurrir en ese monte. Pero ahora sí, metámonos de lleno en la historia. O continuemos con la historia. Verso 20.
Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, si Jehová es su Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Como vimos al principio de la serie, la historia de Elías se da en un contexto de idolatría por parte del pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios le había dado la espalda al Señor, como ocurre en varios momentos de la historia del pueblo de Israel. Entonces Elías vuelve a retomar ese punto por el cual había decretado la sequía luego de 3 años. Y le dice, básicamente, elijan a quién van a seguir. Si realmente quieren seguir a Dios, sigan al Dios creador de los cielos y la tierra. Pero se tienen que decidir a quién van a seguir. Hace muchos años atrás, aquellos que tengan más de 30 años se van a acordar, pero había un programa en el Canal 11 que lo conducía este muchacho llamado Matías Martín, que decía al final una frase que decía: ¿y vos de qué lado estás? No sé si se acuerdan. Muy característico, fue de los años 90, por ahí y pico. Y esta pregunta es la misma que le estaba diciendo Elías, con otras palabras, al pueblo. ¿De qué lado van a estar? ¿Quieren estar con Dios? Pónganse las pilas, hermano. Estén con Dios. ¿Quieren seguir al enemigo? ¿Quieren seguir a los dioses que ustedes quieren? Háganlo, pero defínanse. Y esto hace mucho sentido con lo que dice Apocalipsis, ¿no? La palabra cuando el ángel le habla a una de las iglesias y le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, porque a los tibios los vomitaré de la boca, dice la palabra. Y aquí Elías estaba diciendo lo mismo: hermano, no pueden caminar entre la tierra y el agua. O estás del lado del agua o estás del lado de la tierra, pero no podés caminar un pie en cada lado. Y esta pregunta, mis hermanos, aplica a nosotros también. ¿De qué lado estamos en nuestra vida cristiana? ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado de los otros dioses? ¿A quién seguimos? ¿Leemos el horóscopo para saber cómo nos va a ir o creemos en la palabra de Dios? Apostamos ahora que hay las apuestas digital por los partidos en OneXBet. Uno ve ahí todos los youtubers y cualquier video que mete, te mete una publicidad ahí para apostar en línea por los partidos de fútbol, la Champions League o lo que quieras. ¿Cómo esperamos que venga la provisión, que venga por el Dios de este mundo, ganando una apuesta, una lotería, salvándonos? ¿O creemos realmente que el Señor es el proveedor y que la bendición viene del cielo? ¿De qué lado estamos? Después de esa pregunta tremenda que todos quedaron en silencio, nadie sabía qué decir, estaban todos en offside, estaban todos en falta, nadie iba a decir nada. Entonces, verso 2, Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Imagínense un minuto esta escena. Algunos teólogos sostienen que los profetas, porque si recuerdan, Elías llamó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que eran más o menos entre los dos 850 profetas. Pero algunos dicen que los profetas de Acera fueron vivos, se la veían venir y se quedaron al margen, no subieron. Subieron solo los de Baal. Otros dicen que estaban medio de costado, bueno, no importa. El punto es que sea 450 u 850, eran todos esos contra un solo hombre del otro lado, que era Elías. Solito Elías ahí en el monte, frente a todos los falsos profetas en la mano de enfrente. Elías valientemente se planta, no solo ante su pueblo Israel, para decirle lo que le dijo antes, sino que ahora se planta delante de todos los falsos profetas para desafiarlos y determinar quién era el verdadero Dios. Verso 23. Ahora traigan 2 toros, les dijo. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderlo fuego. Yo prepararé el otro toro, y lo pondré sobre la leña del altar y también lo prenderé fuego. Después, ustedes invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor.
El Dios que responde enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos, 450, arranquen. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. El desafío era simple de explicar, pero no de cumplir. Tenían que armar, cada uno tenía a su costado, donde iba a poner los falsos profetas un toro, obviamente muerto, así en pedazos, y en el otro lado iba a poner Elías un toro, de la misma manera, sobre una especie de altar. Y la idea era que el Dios verdadero, Baal y Acera, o los dioses que ellos clamaban, responda con fuego a eso, o Jehová Dios responda con fuego a eso. El Dios que respondiera con fuego quedaba determinado que era el Dios verdadero. Comenzaron los profetas de Baal, verso 26. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: ¡Oh Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta. Pasaban como en los dibujitos animados, la pelotita de paja. ¿Vieron cuando el desierto? No había nada. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba Elías. Sin duda que es un Dios y tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Griten más fuerte, le decía Elías. Así que ellos gritaron más fuertes y, como estaban acostumbrados a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino al final del día, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Qué buena esta escena. Los profetas de Baal empezaron a saltar, a gritar, ¿no? A hacer lío ahí, a gritar, a orar a su Dios, a orar, levantar plegarias a su Dios, a cortarse. Entonces cuando empieza a pasar el tiempo, Elías los gasta y le dice: che, grite más fuerte, capaz que se fue a comprar el pan el Dios de ustedes. No lo está escuchando. Llámelo más fuerte, mándele un WhatsApp. Fíjense si no se le cortó el wifi, qué onda, que no los escucha. Griten más fuerte. Y estos se ponían más locos y se cortaban y estuvieron todo el día y no pasó absolutamente nada. Y esto nos enseña algo a nosotros, mis hermanos, y es que no importa muchas veces lo que el enemigo haga, porque nosotros estamos seguros en Dios. A veces el enemigo cacarea y te hace ruido, ¿viste? Y parece, y te voy a matar, tipo la historia de los 3 chanchitos, ¿no? Que sopla y te voy a derribar la casa, pero nosotros estamos en la casa sólida, que es la casa de piedra, porque el Señor es nuestra roca. ¿Amén? Por eso no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie cuando conocemos a Dios. Y así estaba Elías, se estaba burlando de esto, porque él sabía quién era su Dios. Ahora llegó el turno de Elías. Perdieron todo el día esta gente y no pasó nada. Y acá está el centro del mensaje, porque Elías a continuación hace 3 cosas que nos van a dejar varias enseñanzas. La primera está en el verso 30. Entonces Elías llamó a la gente y le dijo: vengan acá. Llamó a su pueblo, parte de su pueblo. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Subrayen esa parte, reparaba. Como el pueblo había cambiado de Dios porque había elegido seguir otros dioses, el altar dedicado a Dios que habitualmente se usaba estaba destruido. Ya no se usaba. Se habían construido nuevos altares para adorar los otros dioses. Entonces Elías lo que hace, le dice: antes de que algo suceda, tenemos que reparar el altar de Dios. Tenemos que arreglar su altar. Vengan y vamos a arreglar el altar. Por eso lo primero que hace Elías es arreglar el altar para el Señor. Y esto, mis hermanos, tiene un significado bíblico, un simbolismo muy importante. El apóstol Pablo dice algo en el libro de Romanos que conecta con esto. Romanos capítulo 12, verso 1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes,
que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El apóstol nos enseña en estas palabras que como cristianos debemos caminar en esta tierra como un sacrificio vivo para Dios. Eso significa que tal como se dedicaba a sacrificios en el tiempo pasado, nuestra vida hoy es una ofrenda dedicada a Dios. En otras palabras, estamos llamados a vivir para Dios. Muchas veces solemos pensar, los seres humanos solemos pensar, que la idolatría se trata de arrodillarte delante de una imagen, arrodillarte delante de una estatua, y es una forma de idolatría, pero no es la única. Porque a veces la idolatría es un pasatiempo, a veces la idolatría es un deporte, a veces la idolatría es un trabajo, a veces la idolatría es los hijos, a veces la idolatría es el esposo, a veces la idolatría es un negocio. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Nos gusta tener bendiciones de Dios. ¿A cuántos les gusta ser bendecidos por Dios? Yo levanto las dos manos. A todos nos gusta ser bendecidos por Dios. Pero muchas veces actuamos como el pueblo de Israel, porque le damos el lugar que es de Dios a otras cosas. Y eso también es idolatría. Por eso la primera actitud de Elías que vemos en esta parte de la historia nos deja un primer principio, y es que nuestro altar, iglesia, debe estar preparado y dedicado solo a Dios. El obrar de Dios no podía ocurrir en un altar roto o dedicado a otros dioses. Tenía que ocurrir en algo que esté dedicado para Dios. Y de la misma manera tampoco ocurrirá nada en nuestras vidas, mis hermanos, si no entendemos que nuestra vida es del Señor y para Él. No sé si alguien afirma esto delante de Dios. Pero sigamos. Elías arregla el altar, junto con algunos compañeros del pueblo, los arregla y lo prepara, con ciertas especificaciones que ustedes la pueden leer un poquito más adelante, tranquilos en sus casas. Pero me quiero detener en esto, porque hacía falta algo más. Verso 33. Elías dice la palabra que apiló la leña sobre el altar. Cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Esto nos mostraba que era necesario no solamente que el altar esté arreglado, que esté preparado, que esté dedicado a Dios correctamente, sino que debía ponerse algo en ese altar. Y esto nos muestra que lo segundo que hizo Elías fue dar algo a Dios. Dedicó algo a Dios. En esa época todo sacrificio era con una ofrenda, con algo que se entregaba a Dios. En este caso era un toro lo que se estaba colocando para Dios. Eso representaba normalmente lo mejor que se podía dar, lo más importante que uno tenía. En ese momento lo mejor que había era un toro, y se puso ese toro en las manos del Señor como sacrificio, como ofrenda para Dios. Eso representaba el compromiso con el cual se estaba haciendo el acto. No se estaba dejando el altar vacío. Bueno, Dios, fíjate a ver qué haces en este altar. No, vamos a poner algo. Vamos a poner un toro, vamos a poner el mejor toro. Vamos a cortarlo en pedazos y se lo vamos a entregar al Señor. Esto representaba dar algo humano, dar algo propio a Dios. Y esto me llevaba a preguntarnos si en este tiempo nosotros le estamos dando algo a Dios. O les cambio la pregunta, ¿qué le estamos dando a Dios con nuestras vidas? Si la respuesta es sí, justamente ¿qué le estamos dando? Y no me refiero a la ofrenda y a los diezmos, porque muchas veces se asocia a dar con la plata. No me refiero, eso es una parte de dar. Pero dar al Señor es mucho más que eso. Es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es nuestro servicio,
¿qué le estamos dando hoy a Dios? Tal vez estamos ofrendando, buenísimo, pero si solo queda en eso, hay más para darle a Dios. Esta semana reflexionaba mientras preparaba el mensaje en aquellos que dicen: no tengo tiempo, pastor, para servir. No me alcanza el día para servir. No tengo tiempo, tengo muchas cosas. Aquellos que me conocen saben que me gustan los números. Entonces me puse a hacer unas cuentas sencillas. Si el día tiene 7, la semana tiene 7 días y estamos despiertos de las 8 de la mañana, más o menos, por ponerle un horario, hasta las 12 de la noche, estamos teniendo 16 horas por día disponibles. De esas 16 las multiplicamos por 7, son 128 horas a la semana. De esas 128 horas, mi hermano, ¿no le podemos dar 3 horas a Dios? ¿4 horas a Dios? Es menos del 4%. ¿No se merece Dios que le demos 4 horas? 5 horas de nuestras 128 horas de la semana. No es problema de tiempos, es problema de prioridades. No es tema de tiempos, es tema de a qué le estamos dando más prioridad que a Dios. Hay muchas áreas donde podemos ser parte, y si se nos ocurre algo que no existe, es porque Dios quiere que lo empecemos a hacer nosotros. Pero es necesario que hagamos algo para Dios, con nuestras vidas, con lo que Él ha puesto en nuestras manos, con ese toro, eso que Él ha puesto en nuestras manos, que hagamos algo para el Señor. Y esto nos deja un segundo principio, y es que siempre podemos y debemos darle algo al Señor. A veces Dios, por su misericordia y fe, obra en la vida de una persona, pero cuando empezamos a crecer en el camino del Señor, estamos llamados a extender el reino de Dios, como hablaba la pastora, predicando, bendiciendo, sirviendo, ayudando, colaborando, haciendo lo que sea, pero haciendo algo con lo que Dios nos ha dado. Por eso, si queremos vivir una vida cristiana de plenitud y de poder, y estamos agradecidos con el Señor, tenemos que vivir siempre dispuestos a darles lo mejor a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sigamos. Verso 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el de la tarde, el del final del día, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró diciendo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que, presten atención a esto, yo he hecho todo esto por orden tuya. Justamente lo que le faltaba al pueblo de Israel era lo que le sobraba a Elías, que era obediencia. La obediencia que le faltaba al pueblo de Israel para seguir en adoración a Dios y obedecer sus preceptos era algo que le sobraba a Elías, como venimos viendo a lo largo de toda la serie. Elías nunca dejó de obedecer a Dios en toda su vida. Y esto nos deja una tercera actitud, y es que Elías aquí también fue un hombre obediente a Dios. Todo esto que estaba pasando no era porque él tenía ganas de subirse al monte, no era porque él tenía ganas de hacerse ver. No, que bueno, Elías, mirá cómo se quiere hacer ver, mirá, se hace el lindo, mirá, se hace el poderoso. No, era orden de parte de Dios. Tal como dice el pasaje, lo que estaba sucediendo era, como dice Elías, yo lo hice por orden tuya. Y esto nos deja un nuevo principio, mis hermanos, y es que no hay obrar de Dios, mis hermanos, sin obediencia a Él. ¿Puede estar el altar bien? Sí. ¿Podemos darle algo al Señor? ¿Puede haber entrega? Sí. Pero si no hay obediencia a Dios, no hay obrar de Dios. No hay fuego. No hay milagro. Y no es porque Dios se mueva solamente por lo que uno hace, sino que hay un mecanismo natural que predispone el obrar de Dios. Y que es cuando una vida tiene un altar arreglado, le da cosas al Señor, le da su corazón a Dios, vive para Él y vive en obediencia a Él. Cuando nosotros caminamos en esos principios, podemos esperar que Dios se manifieste en todo el lado donde estamos. En el final del reinado de Saúl, este rey tenía que destruir por completo
a un pueblo enemigo llamado Amalecitas en una última batalla. Pero es interesante verlo allí en el libro de Samuel que él desobedece. El profeta Samuel le había dicho, tenés que destruir todo lo que encuentres. Y Saúl, por querer hacer lo mejor, entre comillas, perdonó al rey de ese momento llamado Agag y rescató algunos bienes, cuando Samuel le había dicho por palabra de Dios, destruí todo lo que exista ahí. Si bien su deseo era ofrecer un sacrificio a Dios con lo que había obtenido de ese botín que había obtenido, Samuel le dijo cuando se encontró con él, ciertamente es mejor obedecer que dar sacrificios. Mis hermanos, esta última parte de la historia de Elías nos muestra que si queremos caminar en ese poder de Dios, si queremos caminar en esos milagros del Señor, nuestra vida tiene que ser una vida en obediencia a Él. ¿Cuántos lo creen? Pero para terminar, dejé para el final un pasaje o un detalle del pasaje que podría pasarse desapercibido, pero para mí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en todo lo que acá estaba por ocurrir. Miren el verso 33, la segunda parte. Elías dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Presten atención a esto. Una vez que lo hicieron, le dijo, hágalo de nuevo, 2. Y cuando terminaron, le dijo, hágalo por tercera vez, 3. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Antes de que Elías ore, o antes de que ese fuego descienda del cielo, Elías hizo que en el altar que habían preparado le tiren 3 baldazos de agua. ¿Qué hora es? 2:20. Medio dura esta pregunta, pero ¿cuántos han preparado o han visto preparar un asado alguna vez, no? 12:20, es un horario medio sacrílego, ¿no? Como para hablar de comida, pero bueno, es lo que preparé, mi hermano, así que... ¿Cuántos han visto preparar un asado o lo han hecho? Si tomamos un carbón medio húmedo, ¿cuesta o no cuesta encender el asado? Cuesta. O agarrar una maderita media húmeda, cuesta. La tenés que secar o tenés que esperar o buscar otra cosa. Muy bien. Imagínense tratar de encender un asado, o en este caso, tratar de encender la leña, que era lo que Dios iba a hacer, tirándole 3 baldazos de agua. Algunos dicen el dicho, este hace asado bajo el agua, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que lo que Elías estaba proponiendo en ese contexto era algo completamente imposible. De alguna manera ya el escenario era difícil, porque que venga fuego del cielo ya era algo sobrenatural, pero Elías de alguna manera redobla la apuesta diciendo que tiren agua 3 veces. Y yo me equivoqué acá, porque en realidad cuando uno hace la exégesis no eran baldazos, sino que cada vuelta que le dieron eran 4 baldazos. O sea que Elías pidió que le tiren 3 veces agua, 4 baldazos, 4 por 3, 12. O sea que Elías pidió que tiren 12 baldazos de agua. Por eso estaba todo inundado, lleno de agua. Y la pregunta obvia ante esto es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? La Biblia no dice la respuesta, pero yo infiero desde mi opinión por qué. Porque Elías estaba tan seguro quién era Dios. Y él quería demostrar cuán grande era Dios, para que no quedara ninguna duda de que el que había respondido era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Quería mostrar que nuestro Dios es un Dios que hace imposibles, que no enciende el fuego con madera seca, sino que enciende el fuego cuando hay 12 baldazos de agua. Aunque esté empapado, el Señor obra. Y esto nos habla, mis hermanos, para poder ir cerrando, que no importa las situaciones que puedan haber en nuestras vidas, no importa que podamos tener el agua hasta el cuello, no importa que parezca algún imposible que decimos cómo voy a salir de esta situación, porque Dios fue y es el Dios de los imposibles. No sé si alguien lo recibe. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Gloria a Dios.
Después de todo esto, en el verso 37, para ver cómo termina la historia, Señor, oh Señor, respóndeme, dijo Elías. Respóndeme para que tu pueblo, los que te dieron la espalda, los que decidieron seguir otros dioses de madera y dioses que no existen, sepan que tú eres Señor, Dios, y que tú los has hecho volver a ti. Y miren lo que pasó. Verso 38. Al instante, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió, presten atención, el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Dale un aplauso a Él. Todo fue consumido para la gloria de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, que nosotros adoramos, que nosotros buscamos cada día, que nosotros creemos. Gloria al Señor. Para cerrar y terminar el capítulo. En este capítulo aprendimos que Elías vuelve a mostrarnos otra vez ser un hombre valiente, porque en su corazón estaba la valentía de Dios. Enfrentándose a su pueblo y a todo un grupo de profetas, solamente él. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era el único Dios verdadero. Para que eso suceda, para que suceda lo que él estaba esperando, debía arreglar el altar, debía darle algo a Dios y actuar en obediencia. Así lo hizo y Dios mostró que Jehová Dios, el creador de los cielos y la tierra, es el único y gran Dios al cual nosotros servimos, adoramos y creemos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Dale otro fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te invito a que te pongas de pie, querida iglesia.